Hay una realidad que es bastante curiosa en el mundo del wrestling y en realidad en el mundo del entretenimiento. Puedes hacer que todo gire alrededor de un solo hombre, de una sola superestrella, de un protagonista, pero no puedes hacer que todo se construya solamente con ese hombre. Necesitas a los demás personajes para que complementen a ese protagonista, a ese héroe, a esa figura central, para poder convertirla en el centro de todo, para hacer que todo gire alrededor de él o al menos funcione o sea una parte integral de que las cosas sean funcionales y entretenidas. En el wrestling es muy común que hablemos de caras de las compañías, ya sea WWE, ya sea TNA, ya sea AEW, ya sea New Japan Pro Wrestling, All Japan, NOAH, lo que ustedes quieran. La compañía que ustedes quieran siempre debe de tener una figura central. Esa figura que siempre es la que vende los boletos o es la figura a la cual pretendes que las personas quieran ir a ver. Sin embargo, ¿qué pasa? No puedes hacer que esa persona luche contra el aire, ¿verdad? O contra el hombre invisible. Esto no es GCW. No, necesitas a esos otros personajes que lo complementen. Y aquí es donde entran aquellos luchadores que puede que sean incluso tan o más populares que esos luchadores que son las caras de la compañía o la figura central, pero que en realidad nunca llegan a ser las figuras o nunca llegan a ser las caras por diferentes razones, por diferentes factores, ya sea por decisiones creativas, directivas o incluso que no se le considere lo suficientemente bueno o responsable o que sencillamente no dé la talla en cierto momento que se le dio la oportunidad y por eso es que nunca va a llegar a ser la cara de la compañía. A esto yo le llamo el síndrome Randy Savage. ¿Por qué? Miren, en los años 80, cuando estaba en su auge la Hulkamania y el Rock and Wrestling Connection, había otro luchador aparte de Hulk Hogan que movía masas. Sí, Hulk Hogan era el luchador que más movía masas, era el más popular, era a quien todos admiraban. Sin embargo, había otro que también se estaba llevando bastante protagonismo, bastante venta de mercancía y algunas de las mayores ovaciones que se han escuchado. Ese es Matchman Randy Savage. Sí, Randy Savage era muy popular y llegó a un punto en el cual era tan popular como el mismísimo Hulk Hogan. Pero las cosas nunca funcionaron, ya saben. Miren, en el caso de Randy Savage es algo muy curioso, ya que en realidad, como ya les dije y les repito, él era tan o incluso más popular en un punto que el mismísimo Hulk Hogan. Sin embargo, cuando llegó su momento de gloria al derrotar a Ted DiBiase en el main event para convertirse en campeón de la WWF, Hulk Hogan participó en esa lucha. Y ustedes dirán, bueno, esto es algo bueno o algo muy curioso en el momento, algo bastante grande, que dos de las figuras más grandes se ayuden entre ellos para poder lograr derrotar al mal. Eso es algo muy común y es algo que emociona mucho. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero en este caso se sintió más que estuvo ahí para no quedarse fuera de, pues, el centro o el main event, en este caso de WrestleMania, el main event de la lucha libre profesional. Porque sí, Randy Savage se volvió tan popular que se le dio la oportunidad de ahora ser él quien se convirtiera en campeón de la WWF. Después de que Hulk Hogan prácticamente mantuvo el título desde WrestleMania 1 hasta pues Saturday Night Main Event cuando lo perdió contra Andre the Giant. Y ya saben la polémica, Andre the Giant le vendió el título a Ted DiBiase. Al final, Ted, bueno, el presidente en ese momento de WWF, Jack Tunney, dijo, no, ni madres, no se puede hacer eso. Se dejó vacante el título y se hizo el torneo. Pero ese es el asunto. Al final se terminó dándole la oportunidad a Randy Savage de ser la gran figura. Pero Hulk Hogan en realidad nunca quiso que fuera así. Por eso le llamo el síndrome del Randy Savage, porque poco a poco, pues Hulk Hogan opacaba a Randy Savage, porque siempre estaba ahí, siempre estaba en el main event, siempre estaba junto al campeón de la WWF, como si se estuviera aferrando a ese cinturón, pero no nos dábamos cuenta en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La popularidad de Hulk Hogan volvió a subir debido a que mostraron a Randy Savage como un celoso de cagada. Sí, un celoso de mierda. Y en realidad, sí, en la vida real era muy así Randy Savage, un
enfermo con celos demasiado enfermizos que incluso pedía que Miss Elizabeth, su esposa, estuviera encerrada en una habitación sin convivir con los demás wrestlers o personas que trabajaban en la compañía. Ah, estas moscas. Entonces, sí, o sea, Hulk Hogan y los directivos y los bookers se encargaron de mostrar a Randy Savage como un villano. Y en realidad al final todo se sintió que utilizaron a Randy Savage para volver a hacer que la popularidad de Hulk Hogan se elevara, porque créanme, 4 años como campeón de la WWF no es poco. Y pese a que era algo bastante más común en pues en esos años, los reinados muy largos, igual las personas se cansan. Las personas también dicen, ok, qué chido Hulk Hogan, pero ya queremos una cosa diferente. Sin embargo, pues acá utilizaron a Randy Savage como el chivo expiatorio para hacer que la popularidad de Hogan volviera a ser estratosférica y se mantuviera como la cara de la WWF por un tiempo más. ¿Que esto fue lo que pasó? Hicieron que Randy Savage se convirtiera en uno de los grandes villanos de la WWF. A pesar de que él en un momento, ya les dije y lo repito y me frustra, es que él fue más popular que el mismísimo Hulk Hogan. Imagínense que incluso cuando Randy Savage había defendido el campeonato de la WWF en WrestleMania, no pudo ser el main event. Bueno, no lo defendió. Luchó contra Ric Flair por el campeonato de la WWF en ese triángulo amoroso raro que hicieron con Ric Flair, Miss Elizabeth y Randy Savage, pero X, eso no estamos hablando ahora. Pero, ¿me entienden? Cuando él fue, ahora sí, por el campeonato de la WWF, y usualmente era menester que el campeonato de la WWF fuera el main event, pero no. Al final, el main event fue Sid Justice contra Hulk Hogan, y salió horrible esa decisión. Por lo que incluso hoy en día la WWF reconoce la lucha de Ric Flair contra Randy Savage como el main event de ese WrestleMania. O sea, imagínense cómo está la cosa. Entonces sí, ese es el síndrome de Randy Savage. Cuando eres un luchador tan popular, usualmente eres muchísimo mejor en el ring, das un mejor espectáculo que la cara principal, pero no eres el elegido del momento por X o Y razón, ya sea por políticas, ya sea por popularidad, ya sea porque se te fue el pedo en algún momento, pero ese es el punto. Ese es el síndrome de Randy Savage. Y a través de los años, a través de los años, hemos visto a muchísimos que han sufrido del síndrome de Randy Savage, porque no solamente Hulk Hogan fue la cara de la compañía, fue Stone Cold. Después de Stone Cold, pues podríamos decir que fue, sí, fue John Cena. Y después de John Cena, pues fue Roman Reigns y ahora es Cody Rhodes. Sin embargo, pues ya saben, todos ellos tuvieron a su Randy Savage o más de un Randy Savage. Porque miren, vamos avanzando. Después de todos esos años que pues Hulk Hogan fue la cara de la compañía, eh, pues olvidamos mencionar a alguien. Sin embargo, la situación de la New Generation era es una bastante compleja, porque había dos caras prácticamente, Shawn Michaels y Bret Hart. Entonces, ¿cómo podríamos decir que quién es el Randy Savage en este momento y quién es el Hulk Hogan? Pues miren, yo podría contestarles que Bret Hart en este punto. Y ustedes dirán, no mames. O sea, él fue campeón de la WWF antes que Shawn Michaels. Fue main event antes que Shawn Michaels. Incluso ya lo había sido 2 veces antes de luchar en WrestleMania 12 contra Shawn. Entonces, ¿cómo puedes decir que él era el Randy Savage? Porque miren, cuando Shawn Michaels comenzó a rehabilitarse, por decirlo así, frente a las cámaras y comenzar a comportarse como un face, a ser pues un fan favorite o un favorito de los fans, pues la neta es que Shawn Michaels se volvió extremadamente popular, muy popular, demasiado popular. E incluso imagínense que Bret Hart no estaba acostumbrado a que lo abuchearan, pero en la lucha de WrestleMania 12, a pesar de que ninguno de los dos adoptó el papel de villano, se le trató a Bret Hart como el villano de esa historia, como el villano de esas luchas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Shawn Michaels era muchísimo más popular, era más entretenido, era todo un showman, era alguien que no te aburrías de ver y pese a que Bret en realidad daba a veces hasta mejores luchas que las de Shawn Michaels, y la verdad, se daban bastante duro. No vamos a poder decirnos que uno es mejor que el otro en ese aspecto. Solo estamos hablando del aspecto de la popularidad. Y la neta es que muchas veces Bret Hart tenía muchas mejores luchas que Shawn Michaels. Eso vamos a dejarlo ahí.
También Shawn Michaels tiene mejores luchas que Bret. Pero el punto en este periodo es que sí, Bret usualmente tenía mejores performances. Pero lo que sucedió es que tras WrestleMania 12, Bret tuvo un descanso, por decirlo así, o bueno, se tomó un tiempo para él mismo, se fue de vacaciones tras WrestleMania 12 y estuvo bastante tiempo alejado de la programación en 1996. ¿Qué es lo que fue lo que sucedió? Shawn, pese a que estaba perdiendo bastante popularidad con los fanáticos y se estaban aburriendo de él de una manera bastante rápida, y que para Survivor Series ya lo estaban abucheando y estaban ovacionando al hijo de su puta madre, de Psycho Sid. Ay, cómo te odio, Psycho Sid. Bueno, no sé, a veces sí, a veces no. Depende el día y la historia que esté produciendo. Pero Psycho Sid se hizo tan popular y ni siquiera fue que se hiciera popular, sencillamente los fanáticos querían que Shawn Michaels perdiera el título y lo terminó perdiendo. Pero cuando Shawn Michaels volvió a sacar su verdadera personalidad, se volvió a ganar a los fanáticos. ¿Y qué le pasó a Bret? Bueno, cuando él regresó en septiembre más o menos, bueno, no, regresó en noviembre, creo ya, para Survivor Series. Cuando él regresó en noviembre, le dieron una bienvenida de héroe, de verdad. La gente extrañó muchísimo al Hitman. Era muy popular en ese momento. Y la neta es que se le extrañó bastante. O al menos yo, que muchas veces tengo que ver los clips o tengo que ver los programas de Raw, que muchas veces no me los encuentro en buena calidad, hijo de su puta madre. Pues a veces los videos se ven unas cosas que. ¡Ah! Qué recuerdos de 360p en nuestros celulares de esos que parecían una almeja. Pero X, el chiste es que, bueno, Bret Hart fue muy popular en ese momento, tuvo ovaciones grandísimas, pero solo fue por la novedad. Tras su lucha contra Stone Cold Steve Austin en Survivor Series de 1996, pasó por un periodo en el cual se le clasificó como un niño llorón y los abucheos se empezaron a escuchar muchísimo más. Sí, Shawn Michaels recuperaba popularidad mientras que Bret Hart poco a poco la perdía. Entonces estaban como en momentos muy extraños de su carrera porque uno ascendía y el otro caía y bueno, es una cosa muy curiosa la rivalidad de Shawn Michaels y Bret Hart y creo que se ha convertido en mi favorita personal. Sin embargo, ¿por qué lo llamó Bret Hart el Randy Savage de su generación? Porque al final Shawn Michaels siempre fue más popular en cualquier aspecto. Cuando Bret Hart era el héroe y Shawn Michaels era el héroe, Shawn Michaels siempre se alzaba como el héroe más cabrón. Mientras que cuando se hicieron los dos villanos en el año de 1997, específicamente en el verano tras SummerSlam, pese a que Bret Hart estaba ganándose mucho hit de parte de los fanáticos debido a que estaba insultando al buen país de Estados Unidos, que son súper inocentes, que nunca hacen nada y nunca invaden otros países más que para darles democracia y libertad. Pues la neta es que Bret Hart estaba dándoles en la madre y en su orgullo y en su patriotismo. Y pues Shawn Michaels, cuando se convirtió en un rebelde, lamentablemente él se hizo muchísimo peor villano que él. Porque pues era más cabrón, tenía límites morales muy poco marcados. A Shawn Michaels le valía madre todo, tenía segmentos escatológicos. Y bien dice él que él fue quien tuvo actitud antes de que se convirtiera en el eslogan de la WWF. Él fue el padre de la era de la actitud. O más bien sería el abuelo, porque el padre es Stone Cold, pero X. Pero me entienden. Shawn Michaels siempre superó en popularidad a Bret Hart. No importaba que Shawn fuese el villano, él era la cara. Él era el hombre más popular. Era quien vendía mercancía, era quien ponía culos en esos perros asientos que nunca se llenaban en esa época de la WWF. Entonces, créanme, Shawn, pese a ser alguien, un hijo de perra, y Bret ser más íntegro, por decirlo de una manera, nunca pudo superar la popularidad de Shawn cuando éste llegó a los planos estelares. Por lo que, sí, Bret Hart a lo mejor sí era en muchos aspectos mejor que Shawn Michaels, pero sencillamente en el It Factor nunca pudo superar a Shawn y siempre se le consideró como la gran estrella, mientras que Bret era el segundón al que le dabas la oportunidad de dar una gran lucha, de dar un gran performance y que siempre era confiable, pero que no era el favorito de los fanáticos ni de los directivos, lamentablemente. Y ahora, vamos a pasar a otro. En este caso, es, no es tan controversial, en realidad es algo que está muy marcado y que todos sabemos que es así. Y si lo niegas realmente, pues no mames.
O sea, no mames. En el caso de la era de la actitud, pues, ¿quién fue el segundón? ¿Quién fue la gran superestrella? Obviamente, Stone Cold Steve Austin era la gran superestrella de esa época. Sí, algunos podrían argumentar que The Rock, pero no, en realidad no. Cuando la WWF estuvo haciendo su transición en el año de 1997-98, donde se completó ahora sí la transición a la era de la actitud, quien fue el elegido para ser la cara principal y siempre estuvo elegido desde el año de 1997 era Stone Cold Steve Austin. No había nadie más. Desde que tuvo esa rivalidad con Bret Hart y desde que tuvo esa lucha en WrestleMania 13 contra él, donde prácticamente se terminó convirtiendo en un héroe de hierro o en el favorito de los fans debido a que pese a perder demasiada sangre y haber recibido una paliza estúpidamente violenta, nunca se rindió. Nunca se rindió y pese a mantener un poco sus actitudes violentas y así, en realidad era lo que los fanáticos querían, ya que estaban hartos de los héroes bonachones y que no rompían ni un plato y querían algo diferente. Y en este caso fue Steve Austin quien les dio lo que querían. Se volvió extremadamente popular. La gran mayoría de los carteles de los fanáticos tenían una frase de Steve Austin o incluso las pops o las ovaciones que tenía cuando entraba en el ring, cuando se escuchaba ese pinche cristal romperse, eran estruendosísimas. En realidad, a veces ni siquiera se podía escuchar el tema de entrada de Stone Cold porque la neta es que era demasiado popular. Y siempre se le dieron las oportunidades a él de luchar en el main event de los In Your House o de los pay-per-views, que son los 5 grandes. En ese momento eran las 5 grandes King of the Ring. Era Royal Rumble, era Survivor Series, era SummerSlam y WrestleMania. Esos eran los 5 grandes de esa época. Y siempre estaba en los main events o siempre estaba en una lucha realmente importante. Stone Cold Steve Austin era quien hizo que la WWE empezara a retomar su gran popularidad, empezara a hacer algo más grande que ella misma y volviera a ser la compañía número uno. Pero no podía hacerlo solo Steve Austin, y pese a que había muchas figuras que eran antagónicas para él, como podrían ser a lo mejor Triple H, The Undertaker en su momento con el Ministerio de la Oscuridad, e incluso Vince McMahon, realmente necesitaba un compañero de danza sobre el ring. ¿Y quién fue? The Rock. Y realmente The Rock y la rivalidad de de The Rock y Stone Cold Steve Austin no fue una en la cual de héroe y villano. Fue más una rivalidad de ver quién era el superior entre ambos. Porque en realidad la única vez en la que se enfrentaron, pues por decirlo así técnicamente, de villano y héroe fue en WrestleMania 15, en su primer encuentro en WrestleMania, porque ya habían tenido otros encuentros anteriormente por el título intercontinental. Pero sí, o sea, ya convertidos en grandes figuras, The Rock se convirtió en el año de 1998 en una gran figura y principal figura antagónica en Survivor Series, cuando terminó venciendo con ayuda de los McMahon a Mankind por el título de la WWF. Pero ese no es el punto tanto. El punto más bien es que también Steve Austin en WrestleMania 14 se convirtió en en la cara principal y en el héroe principal de WWE, a pesar de que, ya saben, tenía sus cositas, crímenes, situaciones con la ley, lo arrestaron más de 6 veces durante esos años, o sea, eh, era especial, ¿sí? Pero el punto es, Stone Cold Steve Austin siempre fue la cara principal. Y sí, llegó un punto en el cual Steve Austin y sus lesiones, su lesión en el cuello en específico que le provocó Owen Hart, en paz descanse, le provocó una lesión en el cuello, la cual pues prácticamente se lo rompió al completo. Sin embargo, Steve Austin aguantó desde el año de 1997 hasta el año de 1999. Aguantó 2 años para no perder su momentum y que nadie le quitara su spot como la cara principal. Sin embargo, llegó a tal grado la lesión que era imposible no requerir cirugía, por lo cual tuvo que ausentarse de la programación alrededor de un año, desde el año de 1999, en noviembre, hasta prácticamente mitades del año 2000, y pese a que tenía ciertas apariciones y se veía que él era el hombre más popular, necesitaban a otra cara principal. ¿Y quién es la otra cara principal y que se podía comparar en popularidad a Steve Austin? The Rock, Dwayne Johnson. Sí, The Rock tomó el lugar de cara de la compañía Face. ¿Por qué?
Porque miren, al final The Rock era tan popular debido al gran carisma que poseía que hasta incluso siendo un villano con The Corporation era ovacionado muchas veces. Por lo cual los directivos decidieron que ya era hora de cambiarlo a Face y encontrar a otro villano que terminó siendo Triple H. El gran villano de la WWF en ese momento era Triple H. Y créanme, era peligroso el cabrón. Pero resulta y resalta que The Rock toma el lugar de Stone Cold Steve Austin en ese periodo de tiempo que ya les mencioné. Y su popularidad llegó a, no sé, estratos estratosféricos, de verdad. Era realmente popular. Sus catchphrases, su gran carisma, ¿cómo se hace esta mamá? A ver, así, su ceja que paraba así. Y, o sea, The Rock se volvió tan popular como Steve Austin. Todos querían que The Rock ganara. Incluso no pudieron tener su main event en WrestleMania 2000, Triple H y The Rock, pero todos esperaban que ganara The Rock. Y cuando no lo hizo, pues fue una completa decepción, porque era el primer main event donde The Rock era la figura principal. Era la figura que todos esperaban que ganara, pero no lo logró. Sin embargo, terminó convirtiéndose en alguien aún más popular porque estaba en esa persecución por el título de la WWF. Y eso le encanta a los fanáticos, esas historias donde persigues incansablemente tu objetivo y tu sueño y te superas hasta lograrlo, lo cual logró hacer en Backlash. ¿Y qué fue lo que pasó en Backlash? Pues The Rock se convirtió ahora sí en la cara principal al convertirse en campeón de la WWF. Pero le duró muy poco el gusto, ya que en esa misma noche Stone Cold Steve Austin había vuelto. De hecho, él ayudó para que pudiera vencer a Triple H y a prácticamente toda la facción McMahon-Helmsley. Pero la verdad es que el pop de cuando Steve Austin entró para ayudar a The Rock nos, pues, sencillamente opacó completamente al pop que le dieron a The Rock por ganar el título de la WWF. Y pese a que al día siguiente en Raw obtuvo una de las mayores ovaciones que se han escuchado, la verdad es que todavía se quedaban cortas ante las que recibía Stone Cold Steve Austin. Stone Cold era considerado, incluso lesionado, la cara de la compañía y la figura principal. Entonces era bastante frustrante a veces para The Rock, porque pese a que lo sabía él, que lo estaban considerando como alguien realmente importante y al nivel de Austin, sabía que cuando éste volviera a la acción, sería reemplazado rápidamente por él. Y pues la verdad es que prácticamente así fue. Después del año 2000, pues The Rock perdería su campeonato de la WWF en más o menos por ahí de octubre, noviembre. Creo que fue noviembre. Sí, a ver, sí, creo que fue por ahí más o menos. Porque pues terminó luchando contra Kurt Angle y perdiendo el título de la WWF. Mientras tanto, la historia principal era que Stone Cold Steve Austin estaba buscando a quien lo había atropellado, lo cual hizo que llegara hasta Rikishi. Pero bueno, este había pues prácticamente había sido contratado por Triple H y pues, o sea, ¿me entienden? Las historias principales comenzaron a ser otra vez las de Steve Austin. Volvió a ser la cara de la principal, volvió a ser el centro de atención, incluso ganó por tercer año el Royal Rumble, en el Royal Rumble de 2001. Lo ganó por tercera vez, mientras que pues The Rock no pudo lograrlo. Otra vez The Rock era relegado y pese a que ganó el campeonato de la WWF en pues No Way Out en el pay-per-view anterior a ese, solamente lo ganó para perderlo contra Stone Cold Steve Austin y quedar 2-0 en WrestleMania. Es bastante complicado, es bastante duro porque pues sí, The Rock es una superestrella enorme y una superestrella popularísima. Sin embargo, siempre se le vio como el segundón de Stone Cold, se le vio como su reemplazo temporal, más no su reemplazo de que ya quédate tú eres el chingón, nos serviste, quédate. No, sí tenía un lugar importante, claro que sí, esa es una constante en los Randy Savage, que todos son importantes e incluso ganan títulos, ganan campeonatos, etcétera, e incluso llegan a tener reinados mucho más largos que los que tuvieron pues las figuras principales. Pero realmente es bien frustrante porque a pesar de que seas campeón de la WWF, nunca dejas de ser el segundón y nunca dejas de ser el semi-main event, más no el main event. Y eso era lo que sucedía con The Rock. Y siendo algo así de frustrante, imagínense que se repita, pero en este caso, que te sientas usado. ¿Por qué?
Después en la Ruthless Aggression Era, pues todos sabemos que tuvo un inicio bastante intenso. ¿Por qué? Porque se suponía que Brock Lesnar sería la cara principal de los próximos años de la WWE. Pero al final él no pudo con la vida que se llevaba como una superestrella de la WWE, por lo cual decidió renunciar y quedó vacante el puesto de cara de la compañía. Y había dos grandes, bueno, en realidad tres grandes promesas que tal vez eran los que se iban a convertir en la cara. Y entre esas tres grandes promesas se elegiría la cara de la compañía, el main event, la figura más importante de la WWE. ¿Quiénes eran? Obviamente eran Randy Orton, Batista y John Cena. Y pues realmente por cómo iban las cosas y quienes estaban en el show rojo era Randy Orton y Batista. Y John Cena estaba en el show secundario SmackDown, que sí, es importante, pero no era tan importante como la marca roja. Si eres la cara de la compañía, estabas en la marca roja, al menos hasta los años de 2019. Pero vamos a verlo así. La historia que se estaba llevando era una la cual, pues, prácticamente estaba construyendo a la cara de la compañía. Porque, mire, lo pones a luchar contra el villano más terrible y odiado de la WWE al completo. Lo pones en una situación en la cual los fanáticos están obligados a quererlo, a que les guste, a apoyarlo debido a las acciones que toma. Y aparte le das el Royal Rumble y le das también, aparte del Royal Rumble, ser de esos que ganan en su combate en WrestleMania. ¿Eso no le suena a la construcción de la cara de la compañía? ¿Eso no le suena a alguien que se convertirá en alguien demasiado importante? A mí sí, la verdad. Porque la historia de Batista y Triple H fue más o menos, se fue desarrollando desde el año de 2004 hasta 2005. Y esta historia fue una muy curiosa, en la cual poco a poco Batista perdía la confianza de Triple H. Y no porque pues hiciera algo mal ni nada, solamente que Triple H estaba tan ansioso, estaba tan errático, estaba tan paranoico de no perder su campeonato del Mundial Pesado, que se ponía paranoico con todos, incluso contra Batista. Y pese a que parecía que Randy Orton se convertiría en uno de los face principales de la compañía, realmente no funcionó. Ya que sí, pese a ganar el campeonato mundial pesado en SummerSlam, en el main event del segundo evento más importante de la WWE, al final no logró dar la talla, al menos no como una figura buena o como el héroe. Por lo cual necesitaban encontrar a alguien más. ¿Y quién era tan popular en ese momento? Pues Batista. Batista fue construido como prácticamente la cara de la compañía. Él era el elegido. Él estaba en Raw, se convirtió en campeón mundial pesado, protagonizó los eventos pues, que eran de Raw, él los protagonizó. Sin embargo, tras Vengeance, tras culminar su gran rivalidad contra Triple H, prácticamente se deshicieron de él. Prácticamente solo lo utilizaron para destruir al rey del terror, acabar con un mal mayor y ya. ¿Por qué? Porque John Cena, antes de Vengeance, antes de culminar su historia con Triple H, había sido enviado a Raw. Había dos campeones mundiales en la marca roja. Pero ¿qué sucede? Batista después es enviado a SmackDown. Y les digo, sigue siendo importante, sigue siendo la cara del show azul, sigue siendo alguien muy popular, sigue siendo el campeón mundial pesado que destruyó el reinado del terror. Pero al final creo que le vieron muchísimo más potencial a John Cena, ya que si bien Batista pues sí era muy popular, la realidad es que John Cena poco a poco estaba conectando más y más con las masas. Estaba subiendo en popularidad y también en odio. Entonces, ¿qué es lo que hace el odio? Que hablen de ti. ¿Qué es lo que hace que la gente te ame? Que hable de ti. Y si tienes ambas partes bastante bien equilibradas, lo que sucede es que pues John Cena se vuelve tan popular y genera tantas ganancias. También aparte debido a que hizo un álbum de rap en ese año, también creo que hizo unas películas en el año de 2006 más o menos. O sea, John Cena estaba explotando en popularidad. No había manera en que Batista lograra igualarlo. En realidad sí, John Cena sencillamente superó a su compañero Batista. Por lo cual, pues
quien se convirtió en el Randy Savage, quien parecía que se convertiría en el Randy Savage, John Cena, terminó convirtiéndose en la cara de la compañía. Terminó convirtiéndose en la cara de la compañía más longeva, con más de 10 años como la figura central de la WWE. Háganme el chingado favor. ¿Y quién se convirtió en su segundón? Batista. Y siempre hubo algo muy extraño ahí, porque de verdad Batista parecía que quería convertirse en la figura principal, quería recuperar pues su puesto, pero las oportunidades siempre se las daban a John Cena. Además de que pues en el show azul pocas veces había superestrellas de verdad de la talla que le dieran pues ese sentido de competencia a Batista. Porque cuando llegó en el año 2005 mínimo estaba Eddie Guerrero, Rob Van Dam. Bueno, Rob Van Dam no me acuerdo si estaba en 2005 en Raw. Pero creo que sí estaba Chris Benoit, entre otros. No, Chris Benoit estaba en Raw en el 2005. No manches, no había casi nadie en SmackDown que estuviera a su nivel. Bueno, estaba JBL, creo que The Undertaker ya lo mencioné. Randy Orton también se cambió a SmackDown. O sea, había cierto nivel, no nos vamos a hacer güeyes. Pero no había tanto nivel, al menos a nivel de superestrellas, comparada con Raw. Entonces, bueno, al final, Batista siempre intentó recuperar su legítimo lugar, o al menos lo que él pensaba que era su legítimo lugar, como la cara de la compañía, porque él logró una hazaña que nadie pudo. Sin embargo, hacer una hazaña o tener un What Hit Wonder no significa que te convertirás en la cara de la compañía o que eso es algo constante. Puede llegar alguien más popular, alguien con más carisma, con más sentido de negocio, etcétera, que te puede superar. Batista fue construido como la cara de la compañía, pero al final no logró dar la talla debido a que, pues, sencillamente John Cena supo conectar con todo tipo de masas, mientras que Batista realmente era alguien que, pues sí, puedes admirar como niño, pero no es alguien con quien te identifiques. Más bien te identificas con alguien como John Cena. Y Batista era algo más como para las personas ya más maduras, que usaban traje, que pues ya tenían un pensamiento más crítico. Entonces, pues sí, o sea, era una situación muy fuera de lo común, pero Batista se terminó convirtiendo en el Randy Savage de su generación, se terminó convirtiendo en el segundón de John Cena, pues porque sencillamente John era imbatible en popularidad, era imbatible en venta de merchandising, era imbatible en cualquier cosa. Imagínense que incluso su título Spinner se terminó convirtiendo en el diseño oficial del campeonato de la WWE por más de 8 años. 8 años, imagínense. O sea, vendía tan bien ese maldito cinturón que a la WWE no le quedó de otra que mantenerlo en la programación para que siguiera vendiendo. Mientras que Batista no tenía nada que lo identificara tanto. Sí, era un luchador impresionante físicamente, pero le faltaba ese algo que te hiciera conectar. Le hacía falta ser menos animal y más persona, por decirlo de una manera, conectar más con las personas y no intimidarlas por su poderío físico, sino que pues se dejaran imbuir por el espíritu animal. Pero creo que nunca supieron manejarlo bien y entonces por eso Batista se terminó convirtiendo en el Randy Savage de John Cena. ¿Por qué? Porque prácticamente fue reemplazado por este. Entonces, pues, a pesar de ser alguien muy popular, al final todo eso vale madre porque, pues, John Cena wins LOL, supongo. Y pues, digamos que seguiremos con esto porque es muy diferente ser el Randy Savage de tu generación a ser, no sé, el Rudy Piper de tu generación, que es el mayor villano que tenía Hulk Hogan, por ejemplo, en ese momento. Porque, por ejemplo, ahorita ustedes pueden decir que el Randy Savage, otro Randy Savage de las generaciones de John Cena fue Randy Orton, pero en realidad no, él se fungió más como el villano de John, más no como su Randy Savage, ya que quien sí de plano se convirtió en un Randy Savage y el segundón favorito por excelencia es CM. Miren, CM Punk siempre fue popular. Realmente siempre fue un luchador que era popular, que le gustaba a los fanáticos, a las masas. Era alguien muy entretenido, era bueno en las promos, bueno en el ring. Tenía un físico pues más o menos pasable y tenía un look muy característico. En realidad Punk era muy popular. Pero realmente nunca se le tomó en serio como un main eventer. Siempre se le dio como, por ejemplo, cuando luchó por el Campeonato Mundial Pesado en el año de 2008, cuando lo ganó. Si bien fue un gran acontecimiento, nunca le dieron luchas realmente importantes o al menos nunca fueran como tratadas como parte del main event o como un semi-main event.
más bien era como que estaba en luchas intermedias y así es como que más o menos fue perdiendo el caché como campeón mundial pesado. Incluso cuando ahora sí le tocaba hacer el main event de un pay-per-view, lo terminaron lesionando los miembros de The Legacy, en particular Randy Orton, por lo que dejó vacante su título mundial y pues fue defendido en el Champions Scramble de ese año, bueno, sí, pues de ese evento, y pues así se mantuvo CM Punk. Estuvo luchando por el Maletín Money in the Bank en 2009, ganó el campeonato mundial pesado de Jeff Hardy, comenzaron una rivalidad muy intensa. Después la cagó con The Undertaker. Y si no conocen la historia de cómo CM Punk, pues prácticamente la cagó con el hombre que no debía de cagarla, pues se los contaré en otro video, la verdad. Pero, si entienden, CM Punk, pese a que era alguien talentoso, que probablemente en un momento fue el mejor luchador que tenía WWE entre sus filas, nunca se le consideró para ser más que solamente un upper midcard, o sea, un luchador que está pues poquito arriba de los midcards, pero está abajo de los main eventers, por lo que nunca será considerado como alguien realmente importante. Y ni siquiera en el año de 2011, cuando llegó a su máxima popularidad, si recuerdan cuando terminó haciendo esa pipe bomb donde muchas de sus predicciones se volvieron ciertas ahora que Vince McMahon no está. Si no han visto la promo, la pipe bomb más bien, pues los invito a verlas y más o menos pueden, siendo un poquito conspiranoicos, pueden unir ciertas partes de su promo con las cosas que están pasando actualmente en la WWE. Y pues, no sé, es divertido hacerse puñetas mentales, la verdad, así como es divertido hacerse puñetas reales. Pero cuando CM Punk llegó al pic de su popularidad, era el hombre que generaba más dinero en mercancías. Sí, CM Punk llegó a tal grado que superó a John Cena, al menos en el mercado doméstico que es Estados Unidos, en venta de mercancía, muchachos. Entonces sí, CM Punk era extremadamente popular. Era el hombre del momento. Pero, ay, la realidad es que en ese 2011 nunca pudo, pues ya saben, este, pues protagonizar un main event. Porque, pues, ay, miren, cuando fue el campeón de la WWE, cuando ganó el campeonato en Money in the Bank, fue el main event. Cuando fue en SummerSlam, fue el main event. ¿Qué tienen estos main events en común? Que estaba John Cena. Después, cuando ganó el campeonato de la WWE de Alberto del Río en Survivor Series, no fue el main event de esa edición de Survivor Series. Adivinen quién fue el main event. John Cena y The Rock. Sí. Y en realidad, cuando le dieron la oportunidad ahora sí de, pues, ser el main event de un evento pay-per-view, le dieron TLC, un evento que en realidad nunca había generado muchas ventas, o no es de los más que genera más beneficio para la WWE en cuanto a compras de pay-per-view y a entradas en la misma arena. Y le dieron la oportunidad de ser el headline de ese pay-per-view. Y aparte le dieron la noche libre a John Cena, ya que querían ver cómo, pues, si CM Punk de verdad atraía dinero o era puro pedo lo que él decía que era el best in the world y pues tal vez puede ser el mejor técnicamente, el mejor luchador técnico de la historia, pero si no traes dinero, realmente no sirves para esto, sinceramente. Entonces, por ahí va la cosa. CM Punk fue el campeón de la WWE por 434 días, pero adivinen qué, de esos 434 días, solamente cuando John Cena estaba involucrado en la lucha con él, es cuando lo dejaban ser el main event. Si notan aquí el patrón, prácticamente John Cena se le daba la oportunidad de ser main event a cada rato, mientras que el campeón de la WWE con un reinado histórico, no. Estaba en las luchas de apertura, estaba en luchas de media cartelera, estaba en el semi-main event, pero nunca estaba en el main event a menos que John Cena estuviera luchando contra él o estuviera involucrado de alguna manera. Ahora imagínense que fue opacado aún más con el regreso de The People's Champ, The Rock. O sea, ¿pueden ver cómo está el asunto aquí? CM Punk, si bien es cierto que fue alguien muy popular y es alguien bastante popular aún hoy en día, realmente nunca llegó a ese punto en el cual los directivos de WWE lo consideraban importante. Además de que su mala actitud en backstage y sus problemas que tuvo con algunos de sus compañeros también afectaron a que no se le dieran oportunidades, ya que se sentía que no estaba en la madurez suficiente para ser
pues la cara. Y cuando creció en 2011, 2013, 2014, que pues estuvo bastante activo, que tuvo unos reinados bastante buenos, la realidad es que el pobre de Punk sencillamente no era John Cena. Y ese era su problema. No ser John Cena, ser de West Newbury, Massachusetts. Y pues hacer cosas con hisopos. Si alguien entendió la referencia, es viejo como yo. O sea, no viejo de hombre, sino viejo de edad. Putos. Y bueno, esos son los dos Randy Savage de John Cena. Y ahora vamos a pasar al último Randy Savage, que es, pues, Seth Rollins. Uf, ya estoy empezando a ver llegar la arena. Miren, no estoy diciendo que Seth Rollins sea un mal luchador. De hecho, al inicio del video se los dije, al inicio de este episodio. Usualmente el que es el Randy Savage suele ser hasta incluso más popular que la cara de la compañía. Suele ser mejor en el ring. Suele dar mejores espectáculos. Y usualmente es campeón más veces o tiene reinados más longevos que pues, su Hulk Hogan o su figura principal o su figura main event. En este caso, Seth Rollins en algún momento incluso trataron de convertirlo en el main event o ser la cara de la compañía, pero al final no se logró. Pero bueno, me estoy adelantando. Miren, Seth Rollins, creo que en realidad, si no hubiera estado Roman Reigns o si no hubiera Roman Reigns decidido ser, pues, parte del mundo de la lucha libre profesional, Seth Rollins estoy seguro que hoy, o al menos en el tiempo que fue Roman Reigns la cara de la compañía antes de que pues pasaran a Cody Rhodes, él hubiera sido la cara de la compañía. ¿Por qué? Porque él siempre tuvo un gran talento y potencial. Y miren, cuando él estuvo en FCW, él ganó el campeonato FCW pesado, dando un gran reinado y tuvo incluso luchas contra el mismísimo Roman Reigns cuando se le conocía como Lique o lo que sea, y contra Dean Ambrose, hoy en día Jon Moxley. Tuvo grandes combates y siempre supo dar grandes shows y contar una historia más o menos estructurada sobre el ring. Cuando llegó a NXT y saltó a la fama, o sea, sencillamente él demostraba que era un gran luchador. Pero la cosa está así. Cuando debutaron con The Shield en el año de 2012, los directivos desde que vieron a Vince, digo a Vince, hoy nomás, a Roman Reigns, perdónenme, estoy grabando esto a las 2:50 de la mañana, entonces creo que ya estoy un poco disvariando, pero creo que todos mis argumentos han sido buenos. ¿A dónde iba? Cuando Roman Reigns llegó al roster principal prácticamente desde que lo vieron los directivos y Vince, dijeron, esa es mi próxima cara de la compañía. Sin embargo, forzaron demasiado a Roman Reigns a ser la cara de la compañía cuando no estaba preparado para hacerlo. Mientras que Seth Rollins, que ya había tenido pues experiencia en Ring of Honor como campeón mundial, como figura principal de la compañía, que ya había tenido pues su práctica como luchador individual, que ya era alguien que estaba muy bien en el ring y que tenía mucha seguridad en el micrófono, pues prácticamente lo dejaron de lado para darle la oportunidad a Roman Reigns de ser la cara principal, lo cual ocasionó que, pues, no diera la talla. Roman Reigns durante mucho tiempo no dio la talla como la cara de la compañía, mientras que Seth Rollins destacaba más, más y más, y a pesar de ser un villano, la gente amaba a Seth Rollins. Era muchísimo más popular que Roman Reigns. A Roman Reigns sencillamente el público lo odiaba o sencillamente no lo soportaba y no reaccionaba siquiera a él. Y ustedes saben que en el wrestling, si te llega a pasar la ignorancia, eso es algo muy malo. Por lo que, sí, gente, lo que les quiero decir es que prácticamente Seth Rollins es el mejor ejemplo de un Randy Savage. Es quien da los mejores combates, tiene muy buenas storylines, muy buenas, tiene rivalidades increíbles. Incluso en los momentos, en los peores momentos de Vince como escritor y como Booker, tiene luchas muy buenas. Pero el problema es que no es Roman Reigns. Y fíjense, de hecho, cuando Roman Reigns en el año de 2018 tuvo que dejar la compañía debido a que su leucemia había vuelto, la compañía pujó muchísimo por Seth Rollins. Cuando Seth Rollins en el año de 2018 o 2017 fue, a ver, déjame recordar, fue en el año de 2017 cuando se terminó de convertir en un face, cuando volvió en el año de 2016, pues prácticamente ya era un face, nada más que lo estaban forzando a ser un heel,
Pero en el año 2017, cuando prácticamente ya había aceptado su destino como un face, y tuvo su rivalidad contra Triple H. Desde ahí la compañía lo mantuvo en el midcard. ¿Para qué? Para que no opacara a Roman Reigns. Y Roman Reigns, pese a que seguía teniendo luchas horribles contra Brock Lesnar, que a veces tenía muy buenas luchas en los pay-per-views y en los main events de Raw y SmackDown, la realidad es que nunca terminaba de dar la talla. O sea, era prácticamente forzarlo, 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 hasta que en algún momento le atinaran a algo para ver si ya podía hacer la cara. Pero nunca llegaron a ese punto. Entonces, cuando Roman Reigns le quita el título a Brock Lesnar, pero lo tiene que dejar vacante debido a que su leucemia volvió, que fue lo que hizo, la WWE no tuvo más opción que aceptar a su Randy Savage y convertirlo en la cara de la compañía. Sin embargo, el experimento saldría bastante mal. ¿Y por qué? Pues porque todo esto se le subió a la cabeza a Seth Rollins y se creyó su papel como cara principal y líder de vestuario, etcétera. ¿Por qué? Miren, pues prácticamente Seth Rollins, cuando ganó el Royal Rumble y ganó el título el título universal de WWE en WrestleMania 35, se le subió tanto a la cabeza ser la cara principal que comenzó a publicar cosas bastante feas en Twitter. Desde el momento en que se volvió la cara principal del programa rojo y de la WWE en general, pues prácticamente Seth Rollins hizo muchas cosas terribles. Insultó a muchos luchadores, presumió de su cuenta bancaria, presumía a su novia. Y no presumirla de que te la subes y dices qué guapa mi novia, la chingada. No, sino que presumía el hecho de estar con ella. Entonces, Seth Rollins, sí, prácticamente se ganó el odio de los fanáticos. Los fanáticos odiaron a Seth Rollins, aparte de que lo convirtieron en un héroe bonachón, que no comete ningún error y le quitaron mucho de su carisma como arquitecto o como estratega y prácticamente mataron el personaje de Seth Rollins, que en realidad, déjenme decirles que esa etapa de Monday Night Rollins no le iba a durar mucho la popularidad debido a que no era un personaje como tal, ¿me entienden? O sea, su personaje era dar buenas luchas y pues como lo es muchos de los luchadores en AEW. Sí, después hablaremos de esos problemas de AEW. Y yo amo AEW, ¿sí? Pero sí, imagínense, prácticamente le quitaron todo lo bueno al personaje de Seth Rollins y le pasó como a Shawn Michaels en el año de 1996, ahora repetido en el año de 2019, y todos odiaban a Seth Rollins. Todos, todos. Su comportamiento egocéntrico, las cosas que ya les enumeré con anterioridad, hicieron que los fanáticos lo odiaran, lo terminaran de aborrecer. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo al final? Pues que el experimento de Rollins como cara de la compañía no funcionó y cuando Roman Reigns regresó a la programación, ahora sí bien, y vieron que Seth Rollins no funcionó, prácticamente recuperó su posición como la cara de la compañía Roman Reigns. Incluso cuando este volvió, bueno, me estoy adelantando. Mire, entonces, Seth Rollins vuelve a ser otra vez un villano. Seth Rollins ahora como Randy Savage se convierte en un villano tan bueno que los fanáticos empiezan a adorarlo, a ovacionarlo, porque hace un gran trabajo como villano, teniendo una rivalidad excelente contra Edge, e incluso teniendo otra rivalidad aún más increíble contra el mismísimo Cody Rhodes. O sea, prácticamente era el Randy Savage o el Shawn Michaels de su generación o una combinación de ambos porque daba muy buenas storylines, daba las mejores luchas en todos los eventos en los que participaba y lo utilizaban para hacer ver bien a los nuevos llegados o a quien se supone que va a ser una figura importante en la WWE. Entonces vean, o sea, prácticamente Seth Rollins se convirtió en el Randy Savage de Roman Reigns porque este siempre estuvo en la cima. Incluso cuando volvió como el Tribal Chief después de tener un hiatus debido a la pandemia, Seth Rollins era un villano, yo lo sé. Pero cuando este vuelve y se termina convirtiendo en este personaje tan cabrón, realmente Seth Rollins, pese a ser extremadamente popular, ya nunca pudo compararse con lo que hacía Roman Reigns. Prácticamente lo que hace Roman Reigns es cine total ultraviolento. Mientras que Rollins, pese a tener grandes rivalidades e incluso tener una historia muy emotiva junto a Seth Rollins para este WrestleMania 40 que pasó, la realidad es que Seth nunca
era considerado como la cara principal. O sea, pese a que está en Raw, pese a que él, tras el draft, se quedó en Raw y con el campeonato mundial pesado, pues al final siempre se sentía que Roman Reigns era el chido. Cuando Roman Reigns no estaba en los pay-per-views, pues Seth Rollins era el main event. Pero si está Roman Reigns, aunque no defienda su título, está en el main event porque él es el que llama la atención. Él vende boletos. Y pese a que Seth Rollins también tiene todo eso y hace todo lo que eso que les dije, realmente no se compara a los números de Roman Reigns. No se compara. Entonces, imagínense. Ese es el síndrome de Randy Savage, que no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto seas mejor, no importa que los fanáticos te amen más a ti. Si al final no eres el elegido o el elegido no le pasa algo, sencillamente siempre serás el segundo mejor. Aquel que es el segundo mejor. Aquel que sencillamente nunca será lo que, pues, sí, pues lo que desea, que es ser el mejor. Y creo que hay una pequeña reflexión aquí que quisiera dárselas, que realmente muchas veces la sociedad hoy en día nos vende mucho la idea de que debemos de ser el número uno siempre, que siempre debemos ser el número uno, que no hay otra opción, que debemos de matarnos para ser los mejores en lo que hacemos, que no debemos de rendirnos, que ser el número uno es la única manera en la que vamos a estar satisfechos. Y en realidad, pues no es tan así, porque realmente si tú amas lo que haces, si realmente te gusta lo que haces, si ya te apasiona y estás dispuesto a sacrificar todo por eso que tanto amas, siento que a veces llegar a ser el número uno es una presión extra que no te deja disfrutar de eso que amas, de eso que te apasiona. Entonces, creo que la lección aquí es que no se maten por ser el número uno. Mátense por ser grandes, por ser alguien que destaque. Eso sí está bien. Y si quieren ser el número uno, pues qué bueno. Pero no hagan que su disfrute de eso que tanto aman o que, pues, bueno, sí, que no hagan que su disfrute dependa de ser el mejor. Hagan que el disfrute sea por el hecho de estar haciendo y viviendo de lo que te gusta. Y siento que esto es algo bastante bueno, porque todos estos luchadores, pese a que nunca llegaron a ser el número uno, varios de ellos han dicho que en realidad están bien con eso, que sienten que no hubieran podido con la responsabilidad de ser las caras de la compañía principales, porque ya no solamente se trata de cumplir en el ring y en los house shows, sino que también se trata de cumplir a muchas entrevistas, programas de televisión, programas de radio, no ir a casa, ir muchísimo menos a casa, viajar más que nadie e incluso, pues tu salud mental se vería mermada debido a todas estas prácticas. Entonces, sí, la situación es que nosotros como, pues, luchadores, bueno, yo no, porque yo no soy luchador, pero, bueno, soy luchador de la vida porque, pues, estoy luchando por mis sueños en este momento. Y sí, lo voy a decir así. Nosotros como luchadores que luchamos por nuestros sueños, muchas veces queremos ser los mejores, queremos ser el número uno y está bien. Pero si al final nuestra felicidad depende de que seamos eso y no de que disfrutemos lo que estamos haciendo, creo que estamos bastante mal. Creo que estamos creando una cultura muy fea, una cultura en la cual, pues, si no eres el número uno, eres basura. Y pues realmente no todos podemos ser el número uno. Hay quienes ni siquiera logran, pues, vivir de lo que les gusta o nunca logran hacer lo que les gusta. Entonces, no está mal no ser el número uno. Está muy bien que destaques, eso sí, como ya les dije, pero no se obsesionen con ser el número uno, porque solo van a acabar con ustedes mismos y nunca van a disfrutar, nunca, créanme. Entonces, solamente esa es como la lección que les quiero decir y dejar y que aprendan de estos. Tal vez ellos son los segundones de tal o cual, pero creo que incluso eso hace que lo disfruten más, que disfruten el hecho de no tener que cumplir con tantas responsabilidades y poder llevar a cabo su arte de manera más libre. Y espero que todos hagan lo mismo. Y pues nada, espero que les haya gustado el episodio de esta semana. De verdad espero que les haya gustado así mucho, mucho, mucho. Yo desde hace mucho tiempo tenía esta idea del síndrome de Randy Savage y pues creo que esta fue una gran oportunidad para darles a conocer esta hipótesis o esta, pues, o esta teoría que yo tengo sobre los segundones de las caras de las compañías. Porque al fin y al cabo, pues
el wrestling es un deporte o es una disciplina o es una puesta en escena que necesita de muchas personas para llevarse a cabo. Y si no tienen un buen compañero de baile, un buen compañero de wrestling, la verdad es que ¿cómo chingados van a luchar? Siempre se necesita a estas personas y no debemos de subestimarlas nada más porque no son la cara. A veces ellos son los que se llevan más chinga porque tienen que hacer bien ver bien a alguien que no sabe luchar, ¿verdad? Así que nada, espero que les haya gustado. Si de verdad les gustó, pues por favor denle un chop al botón de like, denle un slam al botón de compartir para que este video le llegue a muchísimas más personas y este proyecto pueda crecer. Y si no quieren perderse de los próximos videos que vamos a estar produciendo, pues por favor suscríbanse al canal. Es gratis. Pocas cosas en esta vida son gratis y esta es una de ellas. Y discúlpenme por no traer pues, las sudaderas ya tan características del canal, pero está haciendo un calor de su puta madre y no me las voy a poner. Y pues nada, yo soy el hombre que cree que el poder es real y Ana el Prieto, y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Y tomen agua, perros.